Tenemos un montón de cuestiones pendientes en mi municipio y en tantos rincones de la Argentina, pero para resolver los problemas hay que hacerlo con generosidad. Y eso es lo que nos proponemos nosotros. Darío, le agradezco enormemente que haya venido. Gracias por la invitación. Bueno, la presidenta está conduciendo la campaña electoral del oficialismo, tiene que tomar decisiones importantes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Alejandro Catarber, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿En qué momento está el gobierno? ¿Cómo lo aprecian los estudios, las encuestas? ¿Cómo están las expectativas de la gente? Estamos en un momento en donde la política se encierra en sí mismo. Estos próximos 20, 30 días es la mayor distancia que va a haber entre la clase política y la sociedad. La política, ambos partidos, ambos sectores, no partidos, están disputando el final de los cierres de listas. Entonces, que vienen como complicados, ¿no? Con mucho interrogante, mucha incertidumbre. Hoy si uno ve la tapa de los diarios más afines al gobierno, hablan del descalabro de la oposición. Tiempo Argentino, en página 12 hay varios artículos diciendo de la incapacidad de los opositores de armar acuerdos en distritos claves. Pero si uno ve por el otro lado otro tipo de noticias, también se ve de un gobierno que no encuentra candidatos, un gobierno que está cayendo en las encuestas, un gobierno que está generando o que está en medio de un clima social que está predominando fuertemente. A lo mejor las dos cosas son parcialmente verdad. No, las dos cosas son verdad. Entonces lo que está pasando es que nos acercamos a un 2013 en donde el armado político va a ser todavía mucho menos concentrado que el 2009, donde se había por lo menos logrado un par de polos opositores, donde va a haber mucho fraccionamiento, un contexto económico de mucha incertidumbre y un alejamiento de la sociedad cada vez más de lo político, digamos, y estas cuestiones de la pelea que empieza en estos próximos días, por cargos, por no cargos, quién va, quién no va, aleja y genera ruido en ambos sectores. ¿Cómo está Cristina Fernández de Kirchner? Tuvo un mes muy malo, en términos de opinión pública. Eso después del mes de las inundaciones. Después de las inundaciones, las marchas, las denuncias de corrupción, las reformas en la justicia, el anuncio de blanqueo, digamos, hubo una serie de días, la disparada del dólar, hubo días muy, muy intensos y eso deterioró mucho la imagen de la presidenta y deterioró mucho las expectativas de la sociedad con respecto al país. Se destrozaron las expectativas de mediano plazo, a un año, 2 años. Esto es, por ejemplo, no soy optimista en relación al futuro del país. Tengo dudas sobre la economía. Hace un año y medio atrás hay una pregunta que nosotros hacemos que dice básicamente que la Argentina durante muchas veces ha tenido periodos de bonanza que terminaron en grandes crisis. ¿Usted cree que esta etapa va a terminar en una crisis como ha pasado en el pasado? Un año y medio atrás el 38% decía que sí, el resto decía que no. Hoy es al revés, el 60% de la gente está pensando que esto en 2 años o en 1 o 2 años termina en una gran crisis. Eso es el cambio profundo de expectativas que hubo en el último año y medio. ¿Y eso influye electoralmente? Claro, obviamente. Digamos, lo que se está viendo es un gobierno que se va debilitando, pero que no por eso puede implicar una derrota en términos formales. El gobierno renueva... ¿Formales significa electoralmente? Electoralmente en el Congreso. A fin de año, formalmente, el Congreso no debería pasar mucho. El gobierno tiene que tener una muy mala elección para perder el quórum. Mala elección sería menos de 30. Menos del 30. Con menos del 30% el gobierno podría perder el quórum en el Congreso. Podría tener una mala elección, no perder el quórum. 35%. Pero eso podría implicar una serie de acciones que haga que muchos diputados empiecen a... que vean que el poder no era el que había. Que se empieza a licuar el poder rápidamente. Yo creo que las elecciones de octubre lo que van a marcar, y las de agosto, es qué nivel de recarga de energía el gobierno consigue para los últimos años. ¿Y los límites son para abajo 30 y para arriba 40? ¿Cómo lo ves? Si saca menos del 30% posiblemente pierda el quórum. Pero ahora, Charlie, en Capital se renuevan 13 diputados. Uno solo, que Heller, lo renueva el gobierno. El gobierno renueva más senadores que diputados en la capital. Exactamente. Renueva 2 senadores contra un solo diputado. En Entre Ríos de 5 renueva uno solo. En Córdoba de 9 renueva uno solo. Diputados. En Mendoza de 5 diputados renueva uno solo. En Santa Cruz el gobierno no renueva ningún diputado, porque hay 2 opositores radicales y uno que es la mujer de Peralta, que no está votando con el gobierno. O sea que es muy difícil, el gobierno tiene que hacer una muy mala elección para quedarse con menos diputados de lo que tiene. Está bien, eso es una lectura. La otra lectura es que depende de la cantidad del porcentaje de votos para saber qué poder cuenta para los años venideros. La lectura va a ser política, entonces. En lo formal no debería cambiar demasiado, la lectura va a ser política. Una muy mala elección del gobierno, sobre todo en la provincia de Buenos Aires,
va a acelerar este proceso de transición de final de ciclo que estamos viendo y se están dando algunas señales. Una buena elección, especialmente en la provincia de Buenos Aires, le va a dar más tiempo al gobierno para pensar una estrategia de salida. Está claro a esta altura de las circunstancias que Cristina va por el triunfo en la provincia de Buenos Aires y que ella quiere integrar, o ser la que integre las listas de diputados nacionales y provinciales. En este contexto, ¿qué significó el discurso del otro día que obviamente todo el mundo leyó contra Scioli? Primero, para mí una señal de debilidad de la parte de la presidenta. O sea, claramente ahí la presidenta está insatisfecha con algunas situaciones puntuales, tanto del gobernador de la provincia como de otros dirigentes, y no tiene formas de cambiarlas. Y hacer discursos de tono agresivo en frente de las personas a las que se refiere es una señal de que no está pudiendo modificar esas situaciones. Ahora Scioli lo que dijo es: yo a mi manera la apoyo, no voy a romper con nadie, sigo igual. En términos políticos, el tiempo está al lado de Scioli. O sea, primero, en el corto plazo, a medida que se definan las candidaturas, la dinámica va a cambiar y va a ser el candidato del gobierno nacional enfrentando a quien quede como candidato de la oposición. Y después en más largo plazo también, porque se va a quedar claro que no hay una reforma de la Constitución y que el gobierno va a tener que encontrar algún sucesor o va a haber algún nuevo presidente que venga a Ahora, Argentina. de la forma en que le vaya al gobierno en esta elección, ¿Scioli no va a salir beneficiado y perjudicado también? Yo lo veo difícil, digamos. El contexto de Scioli es, digamos, si Scioli logra que la elección no se provincialice y lo que va a estar en juego, y todo da claro, más la presidenta, como acabas de decir, metiéndose en la provincia de Buenos Aires, se va a nacionalizar la elección. Lo que va a estar en juego es la gestión nacional, la posibilidad de la reforma de la Constitución, la continuidad del kirchnerismo. No va a estar en juego la gestión de Daniel Scioli, ni va a estar en juego la figura de Daniel Scioli. Y aparte, a medida que se acerquen las elecciones, al gobierno nacional no le va a quedar otra que aflojar parte de las agresiones o de la falta de colaboración que tiene. Una parte de Cristina hace eso, la otra parte de Cristina va con dureza. Bueno, pero también recibe gente, recibe chicos, digo... Bueno, pero a ver, no nos podemos acercar a las elecciones y que no haya clases en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. La gente no va a votar al gobierno nacional si no hay clases en las escuelas de Buenos Aires, por más que el gobernador... Bueno, pero eso va a significar que el gobierno va a tener que ayudarlo a Scioli, pues Scioli dijo no tener plata para los docentes. A medida que se acerquen las elecciones va a pasar dos fenómenos. Por un lado va a quedar en claro que la disputa va a ser entre el candidato que el gobierno termine eligiendo, Alicia Kirchner, Randazzo, quien sea, y el candidato opositor, Francisco Narváez, Alfonsín, Margarita Stolbizer. Digamos, ahí va a quedar claro. Y ahí va a empezar otro nuevo eje de disputa. Dicen que el 7 u 8 de junio Massa anuncia su decisión. Lo de Sergio Massa es un síntoma de la debilidad del sistema político argentino. Digamos. Yo coincido absolutamente. Sergio Massa hay una cuestión mágica sobre Massa. Pero no solo eso, lo que representa es que todo está basado en el carisma de la persona. Y el carisma de la persona, que hay que reconocerlo, Sergio Massa lo tiene y lo ha explotado muy bien. No habla nada, primero, habla de la ausencia de partidos políticos y habla de la ausencia de ejes ordenadores de políticas. Se dice que Massa puede ser candidato al gobierno o candidato a la oposición. En el momento que Massa empieza a tomar definiciones, va a ir perdiendo parte de los electorados. Eso seguro. Y lo que va a perder Massa es esta idea y no va a poder hacer una campaña, que es lo característica hoy de Massa, de ser un político post-kirchnerista. No entra en el debate nacional. A mí me dijeron que el esquema de decisiones que hay alrededor de él ha planteado o sos o no mandás a nadie en tu lugar. O sos vos el candidato o nadie. Y no tiene sentido jugarse el prestigio y la popularidad. Ahora, esta cuestión de carencia de la política hace que, bueno, personas como Massa o en su momento Labaña aparezcan como esperanzas para el 2015. Bueno, uno de Labaña sabe algunas cosas. De Massa a nivel nacional, ideas no se tienen. Bueno, pero eso lo digo. En el momento que, si Massa decide jugar, en el momento que decida jugar va a tener que empezar a dar definiciones sobre la actualidad, no sobre las expectativas. Sí, que ahora ha iludido Entonces, notablemente. Eso le va a empezar a generar costos, sin duda. Esperemos 7-8 de junio entonces. Bueno, ahí se va a definir eso y hay varios distritos que se tienen que definir, que hay cosas importantes. Y la oposición, digamos, para la oposición hay una oportunidad grande en Tierra del Fuego de tener 2 senadores. Eso es muy... Bueno, en la capital federal, Filmus va a tener alrededor, o el candidato kirchnerista, el que mejor mide Filmus, alrededor del 20%. El macrismo va a ganar, ahí está en juego el segundo senador. El resto de la oposición, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir dividida y entregar el segundo senador al kirchnerismo? Pero yo la oposición la veo en dificultades ahora en la provincia de Buenos Aires. ¿Va a haber acuerdo entre el radicalismo y el FAP? Y si lo hay, ¿cuál es el costo que el FAP va a pagar con Víctor de Genaro y con Claudio Lozano? El panorama no es claro en ninguno de los dos ejes donde uno mira. El panorama es poco claro y está en un contexto muy difícil el gobierno nacional
y el panorama no es claro en la oposición, digamos. Alejandro, fue un gusto, gracias. Gracias, Charlie. La pausa y después la charla con Marcos Novaro. ¿Se está o no ante un fin de ciclo? ¿Qué significa eso? En apenas un instante, aquí en A24.